al canal Vida TV, bienvenido a tu programa El Encuentro, un espacio creado en el corazón de nuestro Padre Celestial. Creemos y establecemos en este programa que creemos en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que cada oración es por medio del nombre que está sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Creemos en ese Espíritu Santo que es nuestro consolador, nuestro ayudador, que es aquel que nos revela el Padre y que nos revela el Hijo. Hoy venimos una vez más a un encuentro de un Dios salvador, porque al hablar de Cristo, el camino es la verdad y es la vida. Es aquel que nos lleva por sendas de vida, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios Todopoderoso y Eterno, hoy, una vez más, nos acercamos ante el trono de la gracia. Hoy me pongo de acuerdo contigo. Hoy me pongo de acuerdo porque donde están dos o tres reunidos en su nombre, Él está presente. Y hoy creemos que estamos de acuerdo en coinonía y en amor cristiano, buscando el mensaje de amor que está en la palabra de Dios, que es la palabra, es una fuente inagotable de verdad. Hoy te pedimos que nos des espíritu de revelación, espíritu de conocimiento de tu palabra, que abras nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, que mi boca no sea mi boca, sino que sea la tuya, para que tú puedas establecer, impartir de tu palabra a todo aquel que tú quieras hablarle, Padre. Y en el nombre de Jesús, nombre que está sobre todo nombre, dejo este programa cubierto con tu nombre y creyendo que tu propósito eterno se cumplirá en cada una de las personas que irán a escuchar este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. He titulado el mensaje del día de hoy, Salvos por Gracia. Y le invito a que abra su Biblia en el libro de Efesios, en su capítulo 2, en sus versículos de 4 al 8. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice así: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, lo dice entre paréntesis, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, ¿en quién? En Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y en este mes de diciembre, cuando hablamos o recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, está unido totalmente con el recordatorio de la gracia, del amor de Dios hacia la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gracia es un favor inmerecido de Dios. Nos permite ser salvos y tener vida eterna en Jesucristo. Todos tenemos fallas, todos tenemos debilidades, todos tenemos deficiencias. Nadie puede decir realmente que ha vivido una vida de tal manera que le haga merecedor del favor inmerecido de Dios. Su gracia no se basa en nada en lo que usted pueda hacer o en lo que yo pueda hacer, o en los dones o talentos o capacidades, o en nuestra propia santidad, o nuestra propia rectitud, o nuestra propia justicia. Es por gracia, ya no es por obra, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. Aleluya. Dios envió a su Hijo Jesucristo, a Jesús de Nazaret, a nacer y a morir principalmente como pago por sus pecados y por mis pecados, antes de que nosotros reconociéramos ese mérito. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos,
en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecados de la humanidad. Habrá quien de una manera pueda morir y ser justo de tal manera que pueda salvarlo a usted, o se pueda salvar a sí mismo, o me pueda salvar a mí. Es una obra redentora que solo podía hacer el Hijo de Dios. Dios demuestra su amor por nosotros en esto: en cuanto todavía éramos pecadores, Cristo nació y murió por nosotros. Así que cuando comenzamos a celebrar los días festivos de Navidad, realmente estamos celebrando la gracia de Dios, que es totalmente inmerecida y ninguno de nosotros la merece, porque todos son pecadores. Todos lo somos. Todos automáticamente al nacer somos pecadores. Pero gracias a la gracia y el favor inmerecido del Padre Celestial, que envió a su Hijo, a Jesús, que naciera un pesebre, que viviera en la tierra hecho carne, y que muriera en una cruz y resucitara el tercer día, y que esté sentado, oh aleluya, al lado del Padre Celestial, y por medio de Él tengamos el camino, la verdad y la vida, y que Él sea la puerta por la cual podamos entrar a la salvación y vida eterna. Fíjese que en el versículo 4 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Dios es rico ¿en qué? En bondad y longanimidad. Mire lo que dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es rico en bondad y su amor nos guía a un arrepentimiento que nos permite vivir una vida diferente. Allí también podemos ver que la gloria de Dios, para hacer notoria las riquezas de su gloria, Dios es rico en bondad y Dios es rico en su gloria, la cual nos mostró con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Lo dice igual el apóstol Pablo en su capítulo 9, en su versículo 23 y 24. Está rico en bondad, está rico en gloria, y una gloria a la cual estamos siendo llamados cada uno de nosotros por medio de Cristo como vasos de misericordia. Es decir, que la bondad y la misericordia de Dios nos arropa de tal manera que nos convierte en vasos de misericordia para recibir la porción de la misericordia de Dios en nosotros, y así, asimismo, recibir su gloria, la gloria de Dios. Allí, por medio de la gracia, es que tenemos redención por su sangre, y su sangre nos permite tener el perdón de pecados según que las riquezas de su gracia. Dentro de las riquezas que dice que Dios es rico, Él es rico en gracia. Es decir, abundantemente Él tiene gracia para todos. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Es rico en bondad, es rico en gloria, es rico en gracia, es rico en misericordia. Y en herencia, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. Es decir, también Él es rico en herencia y rico en Cristo. Mire, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, hablando Pablo de sí mismo, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. La gracia de Dios está llena de riquezas y Dios es rico, y a su vez dentro de esa riqueza están las riquezas inescrutables en Cristo Jesús. La riqueza de Dios es un amor ilimitado, ¿verdad? Es ilimitado en su amor. ¿Para quién? Para el indigno, para el pecador, para usted y para mí. Rico en misericordia para cada uno de nosotros.
sin medida en gracia hacia el deudor. No tenemos que pagarle nada. No tenemos una deuda. Él pagó toda la deuda, lleno de compasión hacia el arrepentido, perdón total para aquel que lo confiesa. Debemos confesar los pecados, arrepentirnos y pedir perdón. Son los 3 principios para tocar el corazón de Dios y Él darnos una segunda oportunidad. Todos tenemos acceso a las riquezas de Dios que yo he mencionado en este momento por medio de Cristo. Y aún Cristo, dentro de la riqueza de Dios, es una riqueza inescrutable. Aleluya. Del amor de Dios. Al abrazar a Cristo, usted está abrazando riquezas inescrutables del Padre Celestial. Y mire lo que dice el versículo 5 para que sigamos desglosando el pasaje. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Todos estábamos muertos por medio de esa herencia por la cual, por medio de Adán, recibimos esa herencia de muerte. Pero por medio de Cristo recibimos la herencia de vida. Es decir, cuando nosotros entramos en el amor de Cristo, el versículo 5 dice que tenemos una vida juntamente con Cristo. Él nos vivifica, Cristo nos vivifica. Su fuente está en Cristo Jesús. La gracia es poderosa, la gracia es abundante, la gracia fluye ricamente, la gracia de Dios es suficiente, la gracia de Dios es maravillosa. La gracia tiene un alcance hasta todos los pecadores, la gracia tiene un alcance hacia todos los hijos de Dios. La gracia es principalmente para el humilde. Y el humilde, desde la esquina de referencia, aquel que es capaz de humillarse ante la santidad, a humillarse ante la presencia de Dios y reconocer su estado y decir, Señor, yo soy un pecador. Lo que la gracia es gracia sobre gracia sobre gracia. Salva a los hombres gratuitamente. Por eso es gracia sobre gracia. Es justicia. ¿Hacia qué? Hacia la injusticia, hacia el pecador. Llama y capacita para la obra del Señor. Y nos da consolación para la obra. Aleluya. Nos llama, nos capacita y nos da consolación. Y a su vez nos da una buena esperanza. Esas son las características de la gracia. Y en el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice la Biblia que Jesucristo ascendió y está sentado a la diestra del Padre. Juntamente todo aquel que por medio de la gracia de Dios, por medio de Cristo, en sus riquezas que están en Cristo, nos permite sentarnos por medio de Él en los lugares celestiales, con Cristo Jesús. Lo que hizo Jesús por medio de la gracia, que nos dio gracia. Éramos desfavorecidos y estamos llenos de la gracia y el favor de Dios. Curó los daños que el pecado causó en nuestra vida. Cristo, la gracia del Señor llega a nuestro pecado y nos cubre. Mire lo que dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eso lo dice el libro de Colosenses. Nos dio paz y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo, haciendo que la paz mediante la sangre de su cruz. Nos dio paz la gracia del Señor. Nos libró del pecado y de la muerte, viviendo en el Espíritu. Ahora vivimos en el Espíritu cuando creemos en Cristo. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que nos andan en conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, viviendo en el Espíritu. Nos hace sentar en esos lugares celestiales, nos da honra y ministerio y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos, lo dice el libro de Apocalipsis. Estamos crucificados en Cristo. Estamos vivificados por Cristo.
somos coherederos con Cristo. Aleluya. La gracia nos convierte en hombres o criaturas, de criaturas a hombres nuevos. Nos quita un ropaje, nos da unas bendiciones espirituales y aún bendiciones naturales por medio de la gracia y el favor de Dios. Nos hace coherederos con Cristo, coherederos, partícipe de la gloria de Dios. En el versículo 7 y 8 dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ahí está hablando de usted y está hablando de mí. Está hablando de estos tiempos, de los tiempos apocalípticos, que Él iba a llenar la tierra de las riquezas de su gracia, de las riquezas de su bondad con nosotros. Es decir, nosotros podemos ser partícipes de esas riquezas que vienen por medio de Cristo. Las riquezas de sus dones, las riquezas de sus talentos, las riquezas del fruto, las riquezas de la salvación, las riquezas de su amor, de su bondad, de su misericordia, sentirnos ricos en Él y copartícipes de su herencia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Tenemos que creer que hay un Dios. Tenemos que creer en que hay un plan de redención por medio del Hijo de Dios. Tenemos que creer, así como aquellos, unos tuvieron la oportunidad de ver a Cristo, otros tenemos que creer por medio de la fe. Celebrar este tiempo, un recordatorio de su nacimiento, nos está trayendo un recordatorio del nacimiento de su gracia a la humanidad, de su gracia por medio de la fe, creyendo en ese Hijo de Dios, confesando con nuestra boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó al tercer día, que está sentado a la diestra del Padre, que por medio de Él nos sella y nos da una herencia, el Espíritu Santo, que nos consuela, que nos renueva, que nos sella y que nos escribe nuestro nombre en el libro de la vida por medio de la gracia de la salvación de Cristo Jesús por la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un don de Dios, la salvación es un don de Dios. Dios es el que orquestó todo este plan de redención para usted y para mí, para la humanidad, para creer en ese maravilloso Hijo de Dios que nos ama. Jesucristo te ama, Jesucristo me ama, Jesucristo te salva, Jesucristo me salva. La sangre de Cristo habla más fuerte que la de Adán. La sangre de Cristo me purifica, lava mis pecados, lava mi conciencia, lava mi subconsciente, lava mi inconsciente. La gracia es nuestra vida. Somos herederos de la gracia de la vida por medio de Cristo. El Señor es donador de la gracia de vida, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, porque por la gracia somos salvos. Bajo la gracia de Dios tenemos victoria. Mire lo que dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia. Por la gracia somos fortalecidos. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. La gracia nos fortalece. En la gracia podemos creer. Antes bien, creced en la gracia, y por la gracia podemos crecer. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta la eternidad. Eso lo dice el libro de Segunda de Pedro. También podemos hablar, nuestro comunicar, nuestra forma de expresarnos en la vida está sazonado de la gracia de Dios. Y todos daban buen testimonio de Él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Mire, cuando usted está lleno de la gracia de Dios, Dios le va a permitir tener unas palabras de gracia en su boca, independientemente si usted fue a la universidad, si usted tiene un posgrado. Usted va a tener una sabiduría y una gracia en su favor, que la gente va a decir, este no es el hijo de María, este no es el hijo de José, pero ¿cómo es posible si tiene una gracia que sale de su boca
pero esa gracia viene de Cristo. Por la gracia el corazón suyo es confirmado. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Eso lo dice el libro de Hebreo en su capítulo 13. La gracia nos afirma el corazón. Aleluya. Ser salvos por gracia quiere decir que hemos sido liberados del poder del pecado y de la muerte gracias a la provisión de Dios. Fue Dios quien a través de nuestro Señor Jesucristo nos dio acceso a la vida eterna, nos da acceso al perdón, nos da acceso al arrepentimiento, nos da acceso a la redención, nos da acceso a la restauración, nos da acceso a la transformación. Aleluya, nos da acceso a la vida eterna. Dios nos salvó de morir por la eternidad. Lo hizo por su propia iniciativa y de forma gratuita, un regalo de Dios en la gracia. La gracia es un don de nuestro Padre Celestial, otorgado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia se usa en la Biblia, en las Escrituras, y se refiere al poder habilitador y a la sanación espiritual ofrecida por medio de la misericordia y el amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Dios todopoderoso y eterno, milagroso Señor, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Tuyo es el reino, tuyo es el poder, tuya es la gloria, mi Señor, tuya es la majestad por los siglos venideros. Hoy reconocemos al Hijo de Dios, hoy creemos en un Dios de salvación, un Dios de gracia. Gracias, Señor, por tu gracia, gracias por haber nacido, Señor. Gracias por Jesucristo, por el plan de redención. Hoy levantamos oración, hoy pedimos entendimiento para entender tu gracia, para entender tu favor, para entender tu bondad, para entender tu misericordia. Hoy nos acercamos a ti, hoy confesamos pecado, hoy lo confesamos, Señor, hoy nos arrepentimos, hoy pedimos perdón, hoy confesamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hoy confesamos que creemos que vino hecho carne a la tierra, que caminó entre los hombres, que dio su vida en la cruz del Calvario, que en su sangre, Señor, allí en la cruz, al morir y resucitar el tercer día, nos da el acceso a convertirnos en hijos de Dios. Hoy te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy te pido que tu gracia afirme mi corazón. Hoy te pido, Señor, que me permitas comenzar una nueva historia. Ahora que está terminando un año simbólicamente, que yo pueda comenzar un nuevo ciclo, una nueva temporada, un nuevo tiempo, Señor, donde pueda haber tu gracia, donde pueda haber el amor de Dios en mi vida, las bendiciones espirituales que están por medio de Cristo Jesús, que pueda entender la anchura, la profundidad, la longitud y el amor de Dios en Cristo Jesús, que sea desbordándote en bautismo de amor sobre mí, sobre mi familia, un plan de redención, Señor, para que yo y mi casa sirvamos a Jehová, para poder ver la sanidad de mi corazón, la sanidad aún de mi cuerpo, la sanidad de mi mente, y sobre todas las cosas abrazar a un Dios de salvación y de gracia y de favor. Gracias por la gracia. Gracias por el favor. Gracias por el favor inmerecido. Gracias por Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque la gracia, Señor, me permite borrar mis pecados, borrar mis errores, comenzar de nuevo, darme segunda oportunidad, sentirme amado, abrazar el amor de Cristo y saber y entender que hay alguien que me ama, que Jesucristo dio su vida por mí y que ahora me llama en este tiempo para que abrace su gracia y su favor, que es un regalo inmerecido y que no debo pagar nada y que nadie que tenga la gracia de Dios se lo ha merecido en algún momento, sino que Dios se lo ha dado gratuitamente. Gracias, Padre, en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús de Nazaret, y en Él te doy gracias, Señor, porque por gracia somos salvos. Aleluya. Amén y amén.